Hay una forma de hablar el español en los medios de comunicación que es lo que se llama el español neutro, español global o español internacional. Hoy te hablo de cuáles son las claves de esta modalidad, cuál es su alcance y cuál es su utilidad real. 5 claves del español internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Español neutro, global o internacional. Con esos términos se hace referencia a una forma de hablar español que se utiliza en muchísimos medios de comunicación, se utiliza también en el ámbito de la traducción y del doblaje, por ejemplo, del doblaje de las películas o de las series. Se trata de una modalidad consensuada que recoge los rasgos comunes a las principales variedades del español americano y rechaza los rasgos que son excesivamente locales. En este sentido, estamos ante una modalidad, si quieres, artificial, es decir, está pensada, está diseñada para aplicar a unos medios de comunicación que se van a difundir por todo el mundo hispanohablante. Todas las empresas de producción audiovisual quieren vender sus productos y es muy típico que una producción se haga en un país, pero lógicamente piensa difundirse por el resto de los países hispanohablantes. Si ese producto está creado o está expresado en una modalidad muy local, es posible que no tenga buena aceptación fuera de ese país. Pongamos el caso de un acento o de una forma de hablar con tanta personalidad, con tanta idiosincrasia como es el habla argentina. Pues la forma de hablar de un argentino, con su reilamiento, con voceo, con todo lo que hace típico el habla de ese país, no siempre es bien recibida en el resto de los países hispanohablantes. Pues yo que sé, hay países donde gusta más o gusta menos, o hay hablantes que lo rechazan, les resulta extraño, o les resulta cómico, o no les cuadra a lo mejor con la forma de hablar del personaje que tienen delante o de la situación, la historia, etcétera, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría, obedece a percepciones muy personales, no es algo, digamos, que podamos racionalizar, pero lo cierto es que los acentos propios de un país pueden no gustar en otro. Como consecuencia, los medios de comunicación y todas las empresas que trabajan con el mundo hispánico a un nivel global han intentado elaborar productos que tengan una norma, un modelo lingüístico, que sigan un modelo lingüístico unitario, es decir, que recoja lo común y no lo divergente de cada país. Esto es básicamente el español internacional. Con independencia de la etiqueta que tú utilices, español neutro, global, internacional, etc., estas expresiones hacen referencia a una modalidad elaborada para ser utilizada en medios de comunicación social, en traducciones, en publicidad, en medios que van a repercutir en usuarios de distinta procedencia hispanoamericana y de distintos estatus sociolingüísticos. Se trata de utilizar un español neutro para que sea bien aceptado, no importa en qué país, no importa por qué tipo de hablante. A este tipo de español se le atribuyen las siguientes virtudes. En primer lugar, usar un español internacional permite soslayar, evitar las características lingüísticas más acusadas de las distintas zonas americanas que podrían provocar rechazo en los receptores de otra procedencia. Como comentaba antes, no todo el mundo acepta o
acepta con agrado el reilamiento o el uso de voz, aunque para otros hablantes es perfectamente normal o perfectamente cotidiano. En este sentido, el español internacional elige fenómenos lingüísticos que sean comunes y no incluye fenómenos lingüísticos, entendiendo por tales tanto de la pronunciación como vocabulario, etcétera, que sean específicos de algunos países. En segundo lugar, y aunque parezca contradictorio, el uso del español internacional permite mantener las peculiaridades lingüísticas propias de la identidad hispánica, sin renunciar al acervo cultural compartido. Precisamente este español internacional refuerza lo común y por lo tanto refuerza la identidad hispana, sobre todo en aquellos contextos en los que el español o en los que el hablante de español está inmerso en otra lengua, por ejemplo, en el caso de los hispanos en los Estados Unidos. En tercer lugar, el español internacional es un medio de resistencia para el extranjerismo, para la adopción de voces que no son propias del español. Efectivamente, cuando se está, por ejemplo, en el ámbito norteamericano, es totalmente normal asimilar e ir utilizando expresiones, palabras que son del inglés. En ocasiones porque no se conocen en español, pero en muchos otros casos porque quizás no sean utilizadas con el mismo significado en todos los países hispanohablantes. Por lo tanto, se recurre al término inglés porque eso, bueno, pues más o menos todo el mundo lo entiende, ¿no? Si se utiliza un español internacional, se elige, por ejemplo, en el caso de las palabras, voces, términos léxicos que sean generalmente conocidos por todos los hablantes de español. En cuarto lugar, el español internacional permite construir una modalidad consensuada de uso internacional que sortea las suspicacias en cuanto a sentimientos nacionales, es decir, al utilizar el español neutro no se está siguiendo el modelo lingüístico de un país concreto, no hay protagonismo de un país, sino que se hace un consenso entre todas las realizaciones que tienen consideración de elementos cultos dentro de los países americanos. Y finalmente, el uso del español internacional genera un español ágil, dinámico, que se muestra autosuficiente y capaz de responder a las necesidades comunicativas de un mundo en constante cambio, como es el de los medios de comunicación o el de las redes sociales, y también en permanente innovación, como es el caso de la tecnología. Evidentemente, el uso de una norma común, cuando una empresa de comunicación decide traducir igual con el mismo término un concepto y se difunde por el mundo hispano, eso evidentemente genera una unidad frente al uso de los extranjerismos en los que podían caer muchos países. El español internacional se acepta como una modalidad que es un poco de todos los individuos, ya sean mexicanos, cubanos, argentinos, etc., ya estén en su respectivo país o en un escenario de emigración. Sirve como medio para transmitir un sentimiento hispano y para asentar la comunidad cultural también, por lo que actúa como un refuerzo en el sostenimiento de una tradición lingüística común. La vigencia de esta modalidad, de este español internacional y su papel en el desarrollo futuro del español en los medios dependerá del desarrollo que estos factores tengan, pero si las constantes siguen al ritmo y a la tendencia actual, podría convertirse en una nueva expresión sociolingüística del hispanismo en los contextos internacionales. Ya en ámbitos como la enseñanza del español, cada vez más se reciben alumnos que tienen interés por trabajar en Hispanoamérica y el primer problema que se plantean es ¿qué español aprendo para que me pueda desenvolver bien? No importa con qué tipo de hablante americano ni de qué país, ¿no? O en el caso de muchos profesores, cuando tienen que enseñar a estos alumnos, ¿qué español enseño? Porque no sé, mis alumnos van a trabajar en Hispanoamérica, pero qué sé yo si en Argentina o en México, ¿no? Pues en este caso, en la modalidad del español internacional
permite seleccionar rasgos comunes, con lo cual se está enseñando un español de corte americano, con matiz americano, pero que únicamente practica lo que es común a todos estos países. Dicho esto, quiero hacer una aclaración importante. Esta modalidad es una modalidad para utilizar en contextos profesionales o en determinados productos sociales. No es en absoluto una modalidad que vaya a desbancar a la que es propia de cada individuo. Por supuesto, el hablante de Argentina seguirá hablando argentino y el chileno chileno y el peruano peruano. Ahora bien, cuando tengan que desempeñarse en un contexto supranacional, harán bien en conocer las pautas de este español neutro. Una muestra de la aplicación la hemos tenido en Argentina, donde hasta hace unos años existió una ley del idioma neutro, por la cual cada producto cinematográfico, todas las películas que se producían, debían doblarse también al español internacional. Aunque se hiciera en argentino, tenía que haber una versión en el español neutro, con objeto de que los productos argentinos pudieran distribuirse por todo el continente. Bien, fue una ley que actualmente no está en vigor, pero conforme a la cual se han creado muchísimos productos cinematográficos. Tengo que decir en este sentido que la recepción de un acento depende mucho de un país. Ya en la introducción al podcast lo comenté, muchas de las cosas que ocurren con la lengua son por motivos extralingüísticos y por motivos muy personales, muy sentimentales, si quieren ustedes, o afectivos, ¿no? Y realmente nadie puede saber por qué la forma de hablar de un determinado país no agrada en otro. Las compañías cinematográficas o mediáticas no pueden entrar en averiguar eso, pero sí pueden entrar en encontrar un medio de solución, como es utilizar un español neutro. Este español no compite con la modalidad de cada país, simplemente extiende un uso de un español correcto, de un español culto, en ámbitos comunicativos internacionales. Dominar este español internacional, comprender cuáles son las características que pertenecen a esta modalidad, es un plus para un profesional de la voz. Simplemente, si ustedes miran en YouTube o en cualquier buscador de internet y ponen locución neutra, aparecerán demos de locutores, de dobladores, personas que trabajan con la voz, actores de voz, que ofrecen su trabajo en locución local, con la pronunciación o los usos lingüísticos propios de su país, y también en neutro. El uso del neutro es para muchos profesionales una posibilidad de lanzarse al escenario profesional internacional, mientras que de la otra manera el ámbito profesional es exclusivamente el del país al que pertenecen. Para bien o para mal, estamos en un mundo global y los productos se difunden sin barreras geográficas a través de internet. Pues yo no sé este podcast quién lo está escuchando y en qué parte del mundo. Evidentemente utilizo mi modalidad, pero si quisiera vender un producto y no jugármela respecto a qué usos lingüísticos utilizar, tendría que ver cuáles de los rasgos que utilizo están en concordancia o en discordancia con esa modalidad neutra. Para terminar, una observación sobre España. España está totalmente al margen de ese español neutro. La voz cantante la llevan los países americanos y los productos doblados al neutro no siempre son bien recibidos en España. Desde mi humilde y humildísimo punto de vista es un error, pero sí que es cierto que algunos doblajes, por ejemplo, de series de televisión que se han difundido en España en español internacional, no han sido bien aceptados por parte del público. Empresas de amplísimo alcance internacional como Disney
pues nos encontramos con que Disney Latino tiene una versión en español internacional y según la película tiene doblajes locales o para zonas geográficas de América. Los productos de Disney se doblan de nuevo para España. Como consecuencia son más caros porque somos menos los habitantes de la península y por lo tanto la venta de productos en España, y además se hacen conforme a la modalidad del castellano norteño, con lo cual una persona de Andalucía o de Canarias se siente perfectamente ajena a esa modalidad. Sin embargo, es a lo que estamos acostumbrados. Una pena desde mi punto de vista que España esté un poquito al margen de esta modalidad que está claro que va teniendo fuerza y que va reclamando su sitio en el escenario lingüístico. Para concluir, no sé si sabes que el Instituto Cervantes lleva años trabajando en un diploma de panespañol y que actualmente hay un proyecto que está en marcha que es Ciele, que ya se está poniendo en marcha, de hecho, para hacer un examen de español que contemple precisamente las modalidades del español internacional. Es un proyecto coordinado por el Instituto Cervantes y en el que está implicada la Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de México. No conozco todavía los resultados de este producto, los resultados concretos, pero se supone en los planteamientos, por lo menos así se dice, que es un español global, no solo la modalidad española como ocurría hasta ahora con muchos diplomas de español. Pues hasta aquí mi sugerencia de hoy. Te pido que estés atento a esta modalidad cuando escuches la radio, la televisión, cuando escuches el doblaje de tus series favoritas o anuncios publicitarios. No veas un enemigo en la modalidad del español internacional o neutro, sino que es una forma de ofrecerte y demostrarte todo lo que tenemos en común los hispanohablantes. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.